Continuando, voy a también hablarles un poco sobre el problema de la libertad, que sigue la línea de estas ideas de la naturaleza humana y todo anteriormente hablado del realismo naturalista y todo eso, porque al final es una problemática que también se genera dentro de la modernidad. Y se presentan dos visiones principales, que es una concepción más clásica, vinculada con la ilustración, y una concepción romántica que al final está más vinculada con el periodo del romanticismo. Históricamente la libertad ha estado oscilando en estos dos conceptos y a continuación les presento como dos imágenes que pueden darnos una idea más o menos de cómo se entiende la libertad. En la primera se observa un hombre estudiando y esta situación lo conecta como con un saber superior, mientras que en la segunda es que se llama El caminante sobre el mar de nubes, de como el romanticismo alemán, que es muy bonita. Se presenta a un hombre mirando hacia un horizonte y posando de forma desafiante hacia como un camino incierto. La primera pueden suponer que al final se vincula con la ilustración y la segunda con el romanticismo. En el periodo de la Ilustración se puede vincular con esta cita, que es todo lo que existe puede ser revelado por la razón, y de esta forma los humanos se entienden como entes naturales u objetos de investigación, simplemente en realidad como ya de por sí, con la lógica de que nosotros como naturalmente nos movemos por el egoísmo, se establece un patrón de comportamiento del ser humano y de esa forma se intenta explicar su naturaleza. No hay libertad, no podemos salir de eso, como que naturalmente somos eso, o por ejemplo, también un hombre no puede volar, también bajo esa lógica, naturalmente el hombre no vuela, entonces en eso se trata este periodo. El tema al final que genera esta idea también, por ejemplo, del egoísmo natural, de buscar el agrado y rechazar el dolor, es de que al final también nos lleva a una cosificación del otro, ya que uno necesita para poder como saciar estos como instintos naturales o como lo que estamos buscando constantemente, a veces nuestros deseos pueden superar a lo que la otra persona o el otro siente o piensa y al final caemos en una cosificación. Lo vemos como un objeto más de la realidad, olvidando de que hay un otro ser, otra persona, y eso también nos puede llevar a un tipo de soledad, que también va muy vinculada con esta cosificación. Continuando, también está la concepción más romántica de la libertad, en donde se considera que es verdad, la razón puede iluminar muchas cosas, pero igual hay muchas otras que en realidad no se pueden entender, no se pueden desde la forma racional. Van mucho más esenciales y que al final tienen como una reconexión más con el pasado, con la naturaleza, con la búsqueda, con la conexión con el espíritu. Y al final también se centra en la idea de que no es que uno se relacione con un mundo del algo, sino que hay un algo. De forma de que al final la libertad pasa a ser considerada desde la autodeterminación, que al final como que la autodeterminación, yo decido mi futuro, yo decido quién soy, lo que voy a hacer. Si se lleva al otro extremo, tal como ocurre en el caso de la ilustración, puede llevarnos también a un tipo de soledad que se centra en el capricho y en el movimiento en base a este capricho, como de que ya, yo quiero esto, yo siento esto, así que yo decido y actúo de esta forma sin considerar lo que pasa como a mi alrededor, entonces también lleva a otro tipo de soledad. Y esos son como dos problemas que se presentan en este espacio de la libertad, como el cuestionamiento de la libertad. Continuando, hay dos ejemplos acá que puse, que son dos películas, que espero que las vean, y si no, espero no hacerles tanto spoiler. Pero el primero que se puede utilizar para ejemplificar esta lógica más como racional de la libertad, y que igual se presenta y se problematiza mucho, es la película Okja, que está como chanchita mutante, que es creada como por una industria, y que presentan la creación de este animal como la solución para acabar con el hambre mundial y la solución como para acabar con los gases de efecto invernadero, y es como la gran solución de todos los problemas que se critican en la industria de la carne. Entonces, pasan los chanchitos a estos criaderos y distintas personas, y esta niña
está 10 años con el chanchito, es parte como de su vida, es como un integrante de su familia, pero llega a esta industria y quita el chanchito y en realidad es como, pucha, en realidad acá hay una cuestión racional, por algo nosotros dimos el chancho y es como, nos tienen que devolver porque vamos a salvar el hambre, ¿cachai? Entonces ahí cae como en una lógica muy, igual de objetivizar mucho al animal y también a la niña, porque se pasa por ahí completamente las emociones, los intereses de ellos, porque se pasa como a esa idea que es muy lógica, por sobre la integridad y como la persona y el animal que está presente. Por otra parte está Camino Salvaje, que es la historia de un hombre que se aburre de esta vida como tan monótona en la ciudad y decide como irse al bosque y acercarse a la naturaleza y comenzar como desde cero, sin tener tantos conocimientos también para hacerlo. Y el tema es que este cabro murió porque se envenenó al momento de estar como haciendo todo este viaje. Y ese es el último registro que hay como de fotográfico de él, que se ve como muy feliz y todo. Pero al final esta historia que se hizo una película y un libro ha motivado a muchas personas a repetir el mismo camino. Y esto ha significado personas extraviadas, personas desaparecidas, muertos, porque van sin el conocimiento, en base a esta idea como de la emoción, así como, igual es algo muy racional, pero también va por algo muy como de la emoción de estar como, de querer irte y como acercarte a la naturaleza y como un sentir, va mucho más que una razón lógica, es un sentir. Y eso hace que al final terminen poniéndose en un riesgo muy